Muy buenos días y bienvenido a la Escuela de la Presencia. Mi nombre es Neto, netolaneta.com. Ya hablando en serio, ese es mi dominio, netolaneta.com, y es el dominio donde meto algunos de los talleres que hacemos. Bueno, ahora sí, hablando en serio, hoy vamos a hablar de un tema súper, hiper, mega importante. Y voy a empezar por una pregunta. ¿Cuál tú crees que sea la raíz de todo sufrimiento? Piensa, ¿cuál es la causa de todo el sufrimiento en esta vida? Si contestaste no saber quién soy realmente, has acertado. Y hoy vamos a conocer las características de la conciencia pura, lo que soy realmente, para poder conocerme realmente, para saber quién soy realmente y poder al fin, por fin, no identificarme con el falso yo. No creerme que soy todas esas mentiras que la mente condicionada me ha dicho que yo soy. Pero vamos poco a poco, vamos a comenzar con un cuento. Esta era una vez una niña que nace como esta preciosa niña que viste bailar y nació libre. Nació completamente libre y era una niña completamente feliz. Pero esta niña, al cabo de los años, se convierte en adolescente. Y cuando llega a la adolescencia, como su nombre lo dice, adolece de varias cosas, empieza a adolecer. Adolece de autoestima, adolece de amor, empieza a carecer de muchas cosas. Y ella empieza a creerse todo eso que le falta, todo eso que empieza a pensar. Y entonces empieza a ser condicionada de que esta niña que ahora es adolescente tiene miedo, culpa, también tiene resentimientos, también tiene necesidades no resueltas, neurosis, y empieza a enfermar y bla, bla, bla. Ya cuando llega a la adultez, pues ya está bien condicionada, ya está con un ego solidificado y es cuando muere, ya de señora, y cuando muere va al cielo. Y en el cielo, como ella era católica y creía en San Pedro, pues se topa en las puertas del cielo a San Pedro. Y San Pedro, encargado de recibir a todos los nuevos hermanos al cielo, le pregunta, ¿quién eres realmente? En lugar de decirle bienvenida, le dice, ¿quién eres realmente? Y le dice, hola San Pedro, yo soy María Rodríguez Peña. No, no te pregunté tu nombre, te pregunté quién eres realmente. Mm, por supuesto, soy católica. Mi religión es el catolicismo. Eso es lo que soy católica. No, nada que ver. No te pregunté cuál fue la religión que te enseñaron. Yo te pregunté quién eres realmente. Por supuesto, soy colombiana. No te pregunté dónde naciste. Yo te pregunté quién eres realmente. Por supuesto, soy esposa del señor Mario González Peña. No te pregunté de quién eras esposa, te pregunté quién eres realmente. Ay, pues qué tonta, por supuesto. Soy diseñadora gráfica. Toda mi vida me dediqué a eso, a diseñadora gráfica. No te pregunté tu profesión, te pregunté quién eres realmente. Mm, ah, por supuesto, soy mamá
de dos niños preciosos son, y no te pregunté de quién eres mamá, ni tus roles. Te pregunté quién eres realmente. Y se rasca la cabeza y empieza a dudar y dice, ay, ¿me doy? Ya no sé qué más contestarte, San Pedro. Tú dime quién soy realmente. Y le dice, no, no te puedo decir quién eres realmente, porque si te lo dijera yo, no sería tu experiencia. Yo necesito que tú descubras por ti misma quién eres realmente, y cuando lo sepas con toda convicción y vengas aquí siendo eso que eres realmente y no esta mente condicionada con la cual veniste ahora, yo con todo gusto te dejo entrar al cielo. Porque en el cielo solamente dejamos entrar a las personas que saben quién son realmente. Órale, ¿y qué? ¿A poco me voy a quedar aquí en el purgatorio? No, 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 no existe tal cosa como el purgatorio. Dios es eternamente misericordioso y te permite renacer en la tierra cuantas veces sea necesario para que tú despiertes. Despertar es salir de la ignorancia en la que estás actualmente. Despertar es salir de la ignorancia de creerte colombiana, católica, un nombre, una profesión o una de esas muchas formas que tu mente condicionada te ha dicho que eres. Tú no eres nada de lo que dijiste. Así es que te vamos a dejar volver a nacer en la tierra para que puedas encontrar el camino a casa nuevamente. Ok, gracias San Pedro. Y es en ese momento cuando este ser, este maravilloso ser vuelve a renacer en la tierra, pero todo ser que renace en la tierra olvida quién es realmente. Sufrimos por un acuerdo que nosotros mismos establecimos de una amnesia para poder descubrir quiénes somos realmente desde cero. Y entonces llega a la tierra y aquí en la tierra empieza otra vez el condicionamiento. Nace libre, nace en otro país, nace con otros papás, pero nace libre. Y conforme va creciendo, se va condicionando y va aprendiendo muchos miedos y va aprendiendo muchas mentiras. Y ya cuando crece a una etapa adulta, se solidifica su ego y cree que es ese ego. Esa es la historia, más o menos en pocas palabras, de lo que sucede con cualquier ser humano, a menos que hayas nacido en un templo budista. Los que nacen en un templo budista, pues desde muy pequeños los enseñan mediante el silencio y la quietud a quienes son realmente. Pero fuera de esos raros casos, casi todos los seres humanos pasamos por el condicionamiento de creernos lo que no somos. Pero entonces viene la pregunta del millón: ¿quién soy realmente? Porque si no sé quién soy realmente, voy a seguir creyendo que soy un hombre, una religión, una profesión, o con quién estoy casado, de quién soy hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que mi mente condicionada me diga que soy, eso voy a creer que soy, pero no soy nada de esas mentiras que me ha dicho mi mente condicionada. De hecho, la mente condicionada es justamente lo falso. Te explico. La primer característica de la conciencia pura es la presencia. Cuando tú naces, como esta pequeña niña que estaba bailando, esta hindú, ella es libre. ¿Por qué es libre? Porque está presente. Un niño muy pequeño, así como esta niña, a diferencia de un adulto, todavía no piensa. Pensamiento igual a mente igual a ego. Quien ya piensa ya está en ego. ¿Por qué?
porque quien piensa está en el pasado o el futuro. Quien piensa no está presente. Los niños, a diferencia de los adultos, experimentan la vida, viven la vida. Los adultos, por el contrario, viven los pensamientos. Se la pasan en lo que pasó y lo que podría pasar. Lo que pasó y lo que podría pasar. Como dice un curso de milagros, los adultos solo ven el pasado. Y como se la pasan ahí inmersos en la mente subconsciente llena de historias, repasando la culpa, repasando la tristeza, repasando los traumas, repasando la carencia, repasando todas esas cosas que son parte de la mente condicionada, se pierde de la maravillosa experiencia presente y deja de jugar como un niño pequeño y deja de vivir la vida, deja de explorar, deja de beber la vida inocentemente, deja de alabar la vida y empieza a juzgar. Y aparte de juzgar, compara, y aparte de juzgar, analiza, y aparte de analizar, etiqueta como bueno o malo, chaparro, bajo, gordo, flaco. Y en fin, el adulto se la pasa en sus pensamientos. Entonces, la primera característica de la conciencia pura, lo que tú eres realmente en esencia, es la presencia. Es esta capacidad de estar 100% aquí y ahora, sin pensamiento, sin nada que te distraiga de esta maravillosa capacidad de estar en el instante santo, libre de condicionamiento, libre de dogmas, libre de creencias, libre de miedos, libre de juicios, libre de limitaciones, libre de cualquier cosa, porque todo eso que es falso proviene ya de una mente condicionada. Entonces, la primera característica de la conciencia pura es la capacidad de estar presente. La segunda característica de la conciencia pura, lo que tú eres realmente en esencia, es la capacidad de observar. Y cuando digo observar, me refiero a ese instante santo cuando tú estás en completa paz y quietud. Por ejemplo, después de una clase de yoga, después de hacer una clase de CrossFit, después de hacer un ejercicio de respiración profundo como pranayama, cualquier actividad que hayas hecho que te lleve al silencio y a la quietud, cuando estás en ese instante santo, después de haber hecho una clase de yoga de 1 hora, en ese instante santo sientes que Dios ya te lo ha dado todo. No hay pensamiento. Y cuando abres tus ojos empiezas a ver la realidad tal cual es, sin añadirle nada de tu mente condicionada. No le añades ninguna etiqueta a nada de lo que observas. No enjuicias absolutamente nada porque estás como un testigo silencioso simplemente observando. Y dependiendo de la alertidad con la que estés, puedes mantener ese estado de observar como un testigo silencioso durante minutos, horas o incluso días, manteniéndote ahí simplemente como el observador, como un bebé recién nacido que simplemente está atestiguando lo que está observando. No está etiquetando, no está evaluando, no está criticando, no está quejándose, no está juzgando, no está analizando, no está pensando, simplemente observa. Entonces la segunda característica de la conciencia pura es la capacidad de ser un testigo silencioso que solamente observa. La tercera característica de la conciencia pura es la capacidad de sentir emociones. Todos los seres humanos, a diferencia de muchos animales e insectos, tenemos una amplia capacidad de sentir emociones.
Y cuando digo amplia es amplísima. Podemos sentir la tristeza a su máxima expresión. Podemos sentir el enojo, podemos sentir el amor, la alegría, el miedo también. Y prueba de ello es cuando vamos a una película de terror que nos da un miedo y que hasta hace que segreguemos adrenalina y cortisona en todo nuestro cuerpo. Esa sensación de frío cuando sale el monstruo de repente, ese es el miedo. Y todos los humanos tenemos emociones desde niños, desde muy pequeños. Es más, yo diría que desde antes de nacer empezamos a desarrollar las emociones porque cuando hacen los ecos, estos en 3D, ya puedes observar que el niño hace gestos así de alegría o de tristeza o serios. Entonces desde muy, muy, muy temprana edad ya desarrollamos en nuestro cerebro esta capacidad de sentir. A diferencia de los adultos, los bebés sienten sin reprimir nada. Sienten libremente y sienten y se dan permiso de sentir cuando sienten la emoción. Por ejemplo, un bebé cuando está chiquito, si siente enojo porque tiene un dolor de panza o porque no le han cambiado el pañal, él llora con enojo o que tiene hambre. Cuando yo tenía a mi hijo pequeño, me acuerdo que cuando lloraba de hambre se enojaba muchísimo y quería su biberón rápido. Entonces ahí estábamos, mi esposa y yo en friega haciéndole su yogur. Ahora, toma, toma, pásalo. Ay, güey. Porque cuando se enojaba, se enojaba. No hay con que un bebé enjuicie sus emociones de, ay, no, no debo de enojarme con mis padres, son mis padres, ay, tengo que honrarlos como dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. No, no, no. Un bebé que no, todavía no es condicionado expresa lo que siente sin juicio. Si está en la iglesia, si está en una reunión importante con grandes dictadores o presidentes o lo que sea, no va a negarse un buen llanto o un buen berrinchote, porque el niño está conectado y bien congruente con sus emociones. Pero ¿qué pasa cuando un niño crece un poquito, ya no es bebé, cuando ya se le permite a un papá darle una nalgada? Pues ¿qué crees? Que está en el supermercado y que empieza a enojarse porque no le compran un dulce y empieza a hacer su berrinche. ¿Y qué crees? La mamá o el papá le pega una nalgada y dice, no esté comportándose así, póngase serio, no esté haciendo esas escenas aquí en el supermercado. Tranquilícese, niño cabrón. ¡Pah! Bueno, así me trataban a mí de niño. Ahorita ya si te pegan ya te están demandando, pero yo vengo de la generación de la nalgada o de la chanclada. Y a mí me trataban así, ¿eh? No llore, niño, cabrón, órale, pum, pégale, para que se vaya domando y amaestrando. No, no anda haciendo escenas aquí en el supermercado. Ahora, y si estás en la iglesia no puedes estar hablando, y si estás en una reunión escolar no puedes estar enojado, no puedes expresar tu alegría, no puedes expresar ninguna emoción. Usted nomás compórtese bien, derechito, serio. Así serio me gusta más. Entonces me empezaron a condicionar a mí a no expresar mis emociones, a reprimirlas. Y una de las consecuencias de reprimir emociones es volverme denso. Denso, fíjate qué significa la palabra densidad, duro. Todos mis músculos empiezan a volver rígidos. Mi cuerpo, mi cuerpo maravilloso y perfecto se empieza a hacer denso. Ya no es saludable, ya se vuelve enfermo, porque somatizo la emoción reprimida y empiezo a enfermar. Me vuelvo menso de mente y denso de cuerpo. Menso y denso me vuelvo cuando reprimo emociones. Y todo por una sencilla razón. Me enseñan, me condicionan a que ciertas emociones son malas y ciertas emociones son buenas. Por ejemplo, las mujeres desde muy pequeñas les dicen, tú sí puedes llorar. Llorar en una mujer significa sensibilidad y un hombre va a ver en una mujer que llora una mujer sensible, amorosa, que va a poder guiar un hogar y bla, bla, bla. Entonces la mujer dice, ay, sí es cierto, tengo que llorar y cualquier cosa que le haga sentir llorar, llora, porque a ella le enseñaron que llorar es bueno. Veamos el caso de los hombres. Llorar es pa' putos.
Llorar es de homosexuales, nada de llorar. Aquí en esta familia no se llora. Aguántese como los machos. Y empiezas a ser condicionado por el otro lado para no llorar. Como si los lagrimales nomás existieran en las mujeres, ¿verdad? Como si estos lagrimales no sirvieran para nada. Y luego con el miedo. No, dice aquí este libro maravilloso que el miedo es parte del ego. Ego igual a miedo. Y entonces no puedes sentir miedo porque el ego es parte del miedo y el miedo significa el ser falso yo y no puedes expresar tu miedo. Y ahí te la pasas la vida, ahí tapando el sol con un dedo, tratando de evadir el miedo y creyendo que el miedo es malo, el miedo es malo, el miedo es malo, el miedo es malo, el miedo es del ego, el miedo es del ego. No lo voy a sentir, no lo sentir, lo voy a evadir, lo voy a evadir, lo voy ahora sí que encarcelar así en mi mente como si pudiera yo encarcelarlo. Y ahí me quedo con el miedo reprimido y cada vez se acumula más y más miedo. ¿Y qué crees? El miedo sigue existiendo ahí en mi cabeza y en todo mi sistema. En todo mi sistema nervioso tengo miedo. Soy un cuerpo lleno de miedo. ¿Por qué? Porque no me he dado permiso de sentirlo. Desde muy corta edad me dijeron el miedo es malo. ¿Y qué crees? La consecuencia de reprimir el miedo es delirios de persecución, ataques de ansiedad. Ya está. Ya está. ¿Cómo se llama cuando crees que existen seres que no existen? Así como los locos que ven seres que no existen. Neurosis, no, se llama. Bueno, tal vez tú ya tengas la palabra. Las personas locas que se consideran locas en este planeta Tierra son las personas que no han expresado sus emociones en su momento y de forma constructiva, sin juicio. Entonces, como han sido reprimidos por tantos años, eso provoca una neurosis, provoca una patología fuerte que los puede mandar hasta el manicomio porque se les considera anormales. ¿Por qué se consideran anormales? Porque no fueron educados de una forma natural. Quien vuelve a lo natural sana. Quien va contra natura enferma. E ir contra natura es seguir reprimiendo las emociones, seguir etiquetándolas como buenas o malas. Por ejemplo, yo de niño, yo hice un acuerdo inconsciente de yo no me voy a enojar, enojarse es malo. ¿Por qué creé esa lealtad inconsciente? No lo sé. El chiste es que la creé y cuando la fabriqué más bien en mi mente, desde mi ego, cuando me casé, yo tenía algunas discusiones con mi pareja y mi pareja me decía, ¿estás de acuerdo con lo que dije? Y me lo decía enojada y yo decía por dentro, no digas que estás enojado, tú tranquilo, tú dale. Entonces le decía, no hay ningún problema, síguelo educando a mi hijo así. Y yo por dentro, no estoy de acuerdo, debería educarlo de otra forma, pero no quiero discutir, no quiero discutir es malo. Yo recuerdo cuando mis papás discutían siempre había problemas, yo no quiero ser como mis padres, bla, 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 y me hacía un chacoteo mental y no expresaba mi enojo. Pero ¿qué crees? La consecuencia después de un cierto tiempo de reprimir el enojo era ira. Yo tenía ataques de ira cada cierto tiempo y me iba de la casa 3 semanas, rompía platos, porque me daban tanto coraje que en lugar de golpearla a mi pareja yo rompía platos. Y fíjate, me estaba volviendo un papá golpeador, a mi hijo yo le pegaba. Entonces estaba repitiendo los mismos patrones de mis padres, estaba repitiendo los mismos patrones condicionados que había aprendido. Entonces cuando yo empecé a, a darme cuenta de que esto no era normal, estos ataques de ira, pedí ayuda. Y cuando pedí ayuda con un terapeuta me dijo Francisco, Neto, lo que tú tienes es simplemente una ignorancia emocional. Te voy a explicar qué es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es simplemente darte permiso de sentir. ¿Cuándo? Cuando sientas la emoción. No la reprimas más, no la etiquetes como buena o mala, porque tú por muchos años has etiquetado el enojo como malo. Por esa razón tienes estos arranques de ira. Por esa razón tienes estos desplantes
que no son racionales, son producto de un enojo y una tristeza reprimida por mucho tiempo. Entonces, jamás, te pido que jamás, nunca más vuelvas a reprimir ninguna emoción. Cuando tengas enojo, exprésalo, pero no después, no un año después, no un mes después, no una semana después, ni siquiera una hora después. Exprésala cuando la sientas y verás que ese enojo es tan chiquitito que no va a causar daño. Solamente causa daño una emoción que se reprime por mucho tiempo, como en tu caso, que después de cierto tiempo, de 2 años más o menos, yo reprimía emociones cada 2 años. Y cada 2 años me daba permiso de, como si se llenara el vasito, era como la gota que derramó el vaso, ¿no? Yo iba guardando rencor, 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 enojo, 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 con gotitas diarias. Y después de 2 años, de 700 días de enojo, ya había una gotita que me decía mi esposa, oye, ¿por qué no tiraste la basura? Y yo, no, no es justo, ¿cómo es posible que me reclamas que no tiro la basura? Y no es justo porque bla, bla, bla. Y empezaba a sacar todos los enojos reprimidos de 700 días anteriores. Entonces, volviendo al tema de quién soy realmente, un niño, a diferencia de un adulto, no reprime las emociones. Se da permiso de sentir las emociones cuando las siente. Y no etiqueta las emociones como buenas o malas, simplemente las siente. Esa es la tercera característica de la conciencia pura. A ver si te acuerdas de las dos anteriores. A ver, piensa, ¿cuál es la primera característica de la conciencia pura? Pensar no duele. Vamos a mover al hámster que tenemos todos dentro. Si contestaste presencia, has acertado. La segunda característica de la conciencia pura, ¿cuál es? Si contestaste la capacidad de observar como un testigo silencioso, has acertado. Y la tercera característica de la conciencia pura es la capacidad de sentir emociones sin reprimirlas. ¿Ok? La cuarta característica es la capacidad de percibir con los 5 sentidos. Todos nacemos con los 5 sentidos. Bueno, a muy raros casos nacen sin sensibilidad y no pueden tener el sentido del tacto, o del olfato, o de la vista o del oído, pero la mayoría de los seres humanos contamos con 5 sentidos, al igual que muchos animales. Entonces, todos podemos oler, degustar, sentir, ver y oír. Pero hay una cosa que sucede con los adultos. Los adultos, a diferencia de los bebés que no han sido condicionados, usan sus sentidos para enjuiciar, para etiquetar, para pensar. Y cuando empiezas a etiquetar todo lo que observas, todo lo que escuchas, como, mira, eso es un pájaro. Cuando ya le das un significado a algo que ves, estás dejando el reino de los cielos, porque estás restringiendo eso que estás observando como una sola cosa. Es un pájaro, y un pájaro vuela, y un pájaro canta, y un pájaro tiene alas, y un pájaro tiene plumas. Es todo lo que te enseñaron desde la mente condicionada. Ahora, ¿cómo observa un bebé a un pájaro? En primer lugar, se extasía, o sea, está en un éxtasis constante. Cuando ve un pájaro se asombra. ¡Wow! Porque no sabe qué es. Él está en un constante no sé. Y aparte lo puede escuchar y cuando lo escucha dice, ¡ah! 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 ¡Wow! Está en un constante wow. ¡Wow! Y luego si le dan permiso de agarrarlo, suponiendo que lo agarran al pájaro y lo ponen en sus manos, ¿qué va a pasar cuando lo agarre? ¡Oh, wow! ¡Wow! Lo siente en sus manos y dice otro wow. ¡Wow! Y así lo puede oler y degustar porque los bebés todo lo chupan. Y así se va descubriendo el mundo sin etiquetarlo, sin compararlo, sin juzgarlo, sin pensar absolutamente nada de ese objeto que observa, que escucha o que siente, que huele o que degusta. Y la última característica de la conciencia pura
es la capacidad de poner mi atención donde yo quiera. Es como mi libre albedrío. Fíjate, cuando yo nazco, soy un bebé, imagínate, y abro mis ojos. Y desde esa capacidad de observar y de escuchar, empiezo a observar a mi mamá, que me hace gestos y me da un beso, y luego observo al otro lado y veo a mi papá. Y ahora estoy poniendo mi atención en otra cosa, que es mi papá. Órale. Y luego empiezo a explorar el mundo y me dan un biberón. Y empiezo a observar el biberón. Ahí estoy disfrutando el biberón y empiezo a escuchar el sonido que hago con mi boca y digo, órale, estoy poniendo mi atención ahora en el sonido que hago con mi boca al succionar el biberón. Y luego me ponen en una cuna. Y en la cuna tengo un cunero ahí, un objeto que está flotando, así como juguetitos flotando. Y yo levanto mis brazos y observo mi mano y digo, ¡ah! Órale, ¿qué es esto? ¿Es un brazo? No, ni siquiera le he dado significado al brazo, ni siquiera sé que es un brazo, pero sé que es algo y digo, ¡ah! Órale, wow. Y me quedo en un wow observando mi mano y me chupo el dedo y digo, ¡oh, wow! Descubriendo mi mano, poniéndole atención a mi mano. Y luego observo otra vez el cunero y me pongo a entretenerme ahí con el cunero que hace ruido, con una musiquita y da vueltas. Y así voy descubriendo el mundo y voy poniendo mi atención en un montón, en un millón de cosas. Y esa es la capacidad de la alertidad. Esta es mi capacidad de la conciencia pura, la alertidad. Es poner mi atención donde yo quiera. La alertidad cuando crezco pasa a un segundo grado que es más profundo. Cuando ya puedo observar mis pensamientos, ya tengo una conciencia más desarrollada, o más no desarrollada más bien, porque cuando empiezo a poner mi atención en el miedo, dentro dentro de mi mente existen dos seres, el Espíritu Santo y el ego. O para que sea más claro voy a contar un cuento. Había una vez una niña que llega del kinder con su abuelito y le dice, Tito, Tito, ¿qué crees? Hoy en la escuela la maestra nos contó un cuento bien bonito. ¿Te lo cuento? Sí, sí, mijita. Adelante, soy todo oídos. Mira, Tito, no sé si tú sepas, pero todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo en la cabeza. ¿Sabías, Tito, que eso es verdad? Oh, muy sabia tu maestra que te contó el cuento. Tienes toda la razón. A veces siento como si tuviera un lobo bueno y a veces siento como que si tuviera un lobo malo en la cabeza. ¿Qué más, mijita? ¿Y sabes quién gana, Tito? ¿Quién gana de los dos lobos, del bueno y el malo? Ajá. ¿Sabes quién gana? Mm, pues no sé, hija. Tú dime quién gana. Tito, es muy fácil. Gana el que tú alimentes, Tito. El que tú alimentes. Si tú todos los días tienes pensamientos de amor, va a ganar el lobo bueno. Si todo el día pones tu atención en el lobo malo, o sea, en pensamientos de miedo, pues va a ganar el lobo malo. Es como, es como alimentarlos así literalmente. Imagínate que tú tienes dos lobos. Uno es bueno y uno es malo. Si tú le das de comer mucho al lobo malo, pues se va a hacer fuerte. Y va a ser mucho más fuerte que el lobo bueno que está flaquito porque no le das de comer. Entonces va a ganar y va a sobrevivir el que tú alimentes, Tito. A ver, dime, le aprovechó el abuelito para hacerle una pregunta. Le dice, a ver, mijita, explícame, ¿cómo le doy de comer al lobo bueno para que ya el otro no sea fuerte y controle mi vida? Mira, el amor tiene muchos atributos, Tito, me explicó la maestra. Mira, todo lo que te haga sentir bien es el amor. Sigue tu felicidad, Tito, sigue tu felicidad. Todo lo que te haga sentir bien y sea de beneficio para todos, eso es una regla importante, Tito. Si no es de beneficio para todos, no es de beneficio para Dios. Entonces no es beneficio
para lo que es tu ser, lo que eres realmente, Tito. ¡Ah! Órale, todo eso te lo explicó la maestra, sí, todo esto. Mira, entonces, todo lo que te haga sentir bien a ti y sea de beneficio para todos tus hermanos, es de beneficio para Dios. Entonces, eso es el lobo bueno, es el amor. Y bueno, pues ya, tú ya sabrás qué es el lobo bueno. O sea, tienes que usar tu intuición para hacerte esas dos simples preguntas. ¿Me hace sentir bien a mí? ¿Me da felicidad a mí? ¿Va a hacer sentir bien a los demás? ¿Y va a hacer feliz a todos mis hermanos? Entonces eso es amor. ¿Y el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es lo contrario, Tito. Ay, Tito. El miedo es todo lo que me hace sentir mal, todo lo que me produce enfermedad, lo que me hace sentir carente, lo que me produce culpa, en fin, lo que me produce enfermedad, carencia y sufrimiento. Eso es el lobo malo. Eso es muy fácil, Tito, cuando me siento que estoy sufriendo, careciendo, enfermando o con culpa o con dolor, estoy en ego, estoy en el lobo malo. Órale, tú para mí se me hace que tú eres la segunda reencarnación de Jesucristo. Hablas muy bonito, mijita. Todos somos el segundo advenimiento de Cristo, Tito. También nos lo explicó la maestra. ¿Cómo está eso? Mira, la maestra es de un curso de milagros, ella es facilitadora de un curso de milagros y ella dice, cualquier persona que obre desde el amor es un Cristo encarnado, es un Buda despierto, es un ángel encarnado. Cualquier persona que elija el amor como su guía está haciendo un segundo advenimiento de Cristo. Y no necesitamos que Cristo venga otra vez a salvarnos, porque no somos nosotros mismos, desde el amor, quien nos vamos a salvar. Órale, mijita, en serio, namaste. Namaste para ti. Y ahí termina el cuento. El cuento es totalmente diferente a como lo he contado actualmente porque quise aplicar algunas lecciones de un curso de milagros. Y entonces aquí termina la historia. Todo esto que te he compartido hasta aquí proviene de un libro que se llama El poder de la hora. Ahorita te voy a mandar una foto de un marco que tengo en mi oficina, donde vamos a ver una frase de Eckhart Tolle sobre las expectativas. Y el señor Eckhart Tolle escribió ese fantástico libro en el cual, aparte de hablarte de las 5 características de la conciencia pura, aparte de esa valiosa información que te compartí hoy, el señor Eckhart Tolle eh, tiene una capacidad maravillosa de deshacer, de disolver la mente condicionada a través de la sabiduría del ser. Ese libro fue escrito desde la presencia. Y como fue escrito desde la presencia, está escrito desde la sabiduría. Ese libro también está en audiolibro, entonces si Rosy me apoya mandándoles el audiolibro, pues qué mejor, ella cada rato nos manda audios de Eckhart Tolle. Y es porque Eckhart Tolle nos ha enseñado quiénes somos realmente. Y quienes viven desde el instante santo, viven nuevamente desde el reino de Dios. Y tienen la visión crística. Y son Budas despiertos. Y son ángeles guiados por el amor que pueden salvar a todos sus hermanos. Porque ¿quién no va a estar en amor sino el que vive en presencia, como esta niña preciosa que te compartí arriba, que baila precioso hindú? Entonces, quien está en presencia es libre, quien está en presencia vuelve a sorprenderse con un wow. Quien está en inocencia vuelve a ser humilde como Jesús. Y desde una taza vacía puede aprender un montón. Y desde una inocencia también es sabio porque como está vacío es un instrumento del amor de Dios. Es un recipiente vacío que puede ser llenado por el silencio y la quietud. Y desde ahí los niños hablan tan, pero tan sabiamente. Por eso cuando veo estos videos de American Got Talent de niños sabios, de niños prodigios que tocan instrumentos musicales o que bailan o que son tan auténticos, digo, ¿de dónde proviene esa sabiduría? Pues de simplemente todavía no ser condicionados, todavía no defender a un falso yo.
Y termino esta clase diciéndote esto. Todo el estrés, cuando digo todo es todo, todo el estrés proviene de estar defendiendo a un falso yo. Cuando defiendes tu religión, cuando defiendes tu equipo de fútbol, cuando defiendes tu nacionalidad, cuando defiendes tus creencias, cuando defiendes a tu ego, estás defendiendo a un falso yo. Cada vez que le estás haciendo caso a tu pensamiento, cada vez que le estás haciendo caso a tus muchos pensamientos, estás creyéndole al falso yo. Acuérdate, naciste sin pensamiento, como un testigo silencioso que simplemente observa. Y tiene pensamientos neutros. Todavía no entra al mundo de la dualidad de esto es bueno y esto es malo. Todavía no come de ese árbol. Como Adán y Eva, que cuando comieron del árbol de la dualidad ya se metieron en el mundo del sufrimiento. Entonces, ¿cómo se logra? Fíjate, esta pregunta es importante. Si la mente condicionada se alimenta de historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, o sea, de culpa del pasado y preocupación del futuro, si de eso se alimenta la mente condicionada, ¿cómo puede deshacerla? ¿Cómo puede disolver esa ilusión? ¿Cómo puedes disolver al falso yo? Si contestaste estando presente, has acertado. Cuando estás presente, has disuelto miles, no cientos, miles de años de condicionamiento. Cuando estás presente y estás en paz, estás en amor. Porque quien está presente y en paz, está con Dios. Entonces, hoy te invito a que uses tu intuición y desde tu intuición te preguntes, ¿qué me lleva a la presencia? ¿Qué me lleva a la quietud? ¿Qué me lleva al silencio? Y si respondes con sinceridad, te vas a dar cuenta que ya has tenido experiencias de silencio, ya has tenido experiencias de quietud, ya has tenido experiencias de presencia. Y si hoy decides hacer esas actividades que te llevan a la presencia, a la paz absoluta, al amor incondicional, al gozo y a la dicha eterna, si haces esas actividades y tomas acción para con la presencia, vuelves a ser tal cual Dios te creó. Y en ese instante santo haces la expiación, deshaces el error y vuelves al reino de los cielos. Y si tienes creencias católicas es cuando ya San Pedro te va a decir, bienvenida hermana, bienvenido hermano, puedes pasar. Solo amén. Solo